Hola amigos, amigas, bienvenidos de vuelta a un episodio de Andy's Wood. Espero que estén teniendo una linda noche y si no, vamos a distraernos al menos unos minutos. Muchos estamos aquí para escapar un momento de la realidad y qué mejor que hacerlo de la mano de relatos que invocan sentimientos que pueden reemplazar esa fatiga, aburrimiento, tristeza o que incluso mitiguen un poco el dolor físico. También quiero agradecer a todos los que se han ido sumando a este proyecto y quiero que sepan que están siendo parte de este sueño. Recuerden que pueden compartir sus relatos en el correo que les dejo en la descripción para que todos nos asustemos juntos. Sin más que decir, vamos con la historia de hoy, la cual es especial debido a que es la primera historia enviada a este canal para que todos la podamos escuchar. Hola a todos, esta es la primera vez que escribo este relato y en general es la primera vez que intento redactar una historia paranormal o de terror. Tengo que comenzar diciendo que no es una experiencia propia, es de mi padre, a quien no veo desde hace ya casi una década. Esto me lo contó hace ya 20 años, pero recuerdo bien varios detalles ya que yo mismo estuve en ese lugar en mi infancia. Esto sucedió en la década de los 80s, cuando mi padre, a quien llamaremos Juan, tenía alrededor de 20 años. Él tenía una tía abuela que vivía en Hidalgo. Es gracioso ahora que lo pienso, pues toda mi familia paterna en el siglo XX parece haber salido de diferentes partes del país. Mi abuelo era de Acapulco y terminó en la Ciudad de México desde muy temprana edad, buscándose la vida. Esta tía abuela, María, vivía al lado este del estado de Hidalgo, a lo que podría calcular unas 3 horas y media del Distrito Federal en ese entonces. Quiero describírselos para que estemos mejor en contexto. El camino a este pueblo, como lo recuerdo hace ya casi 30 años, era largo y desierto. Para llegar ahí, se debe transitar largas autopistas y carreteras donde no hay nada más que cerros y planicies gigantescas, llenas de maleza y sembradíos. En aquella época del año, todo era amarillo debido a que el clima era seco. Quién sabe, quizás era verano. Al acercarse al pueblito, del cual no diré el nombre porque sería muy fácil de ubicar en un mapa, se podían ver casas desperdigadas por las planicies y montes, pequeños poblados con unas cuantas casas, tienditas rudimentarias, aserraderos, casas de materiales y poco más. Las calles eran de tierra y de vez en cuando nos incorporábamos a caminos de piedra o loseta. Al aproximarse a la entrada del pueblo, 2 paredes de ladrillo daban la bienvenida y, al mismo tiempo, impedían la vista del paisaje como si el pueblo mismo se escondiera. Al final de esos muros, el camino daba a un puente que cruzaba un río de poca profundidad que daba la impresión de estar casi seco la mayoría del año. Pasando el puente, se dejaba ver un camino pavimentado y rodeado de árboles. Las casas ya eran más elaboradas que las que se veían en el camino que les predecían, y hasta se podía ver una placita y una escuela. La avenida principal parecía ir de subida en una pequeña loma, poco empinada pero lo bastante larga para poder darse cuenta, más adelante, que la altura era engañosa. A menos de 2 kilómetros, el pueblo terminaba en un camino de tierra y con algunos locales familiares como tiendas o ranchos. Entre esos ranchos, a la mitad del pueblo, es donde esta historia se desarrolla. El rancho era un trozo de tierra bastante grande a las orillas del poblado que colindaban con una profunda barranca. Ese río con poca agua a la entrada del pueblo se adentraba poco a poco entre 2 regiones de tierra que al final terminaban en un enorme valle. Muchos conocerán este valle porque es donde se encuentran los famosos prismas. El rancho solo constaba de 2 construcciones, las cuales estaban divididas por casi 20 metros de distancia comunicadas por un solo camino de tierra. ¿El resto? El resto del rancho era maleza y nopaleras. Esa maleza engañaba a la vista, pues si caminabas lo suficiente por ella, sin aviso podrías encontrarte con una caída de varias decenas de metros a un cañón frío, con poca luz y lleno de agua de quién sabe cuántos metros de profundidad. Imaginen esto en una época donde, con suerte, las radios tenían señal hasta allá, sin internet, sin smartphones, nada. Mi padre cuenta que una noche iba de regreso al rancho de haber jugado fútbol con sus 6 amigos durante horas. Caminaban por la subida de aquella avenida central del pueblo y planeaban llegar hasta una tiendita al final del camino para comprar unos refrescos de frutas. A partir de la tienda no había nada más.
solo un campo oscuro e infinito que se perdía en la oscuridad. A mitad del camino se podía ver un foco a lo lejos. Ahí estaba la tienda, la única luz en toda la calle, y parecía que en todo el pueblo. Antes de llegar, uno de sus amigos, Ángel, se desvió a su casa, pues tenía que avisar a dónde iba, y de paso, iría por una chamarra. Se sabe que esos lugares donde el calor es abrasador por el día, suele tener bajones de temperatura por las noches. Ya en la tienda, mi padre escuchó a Ángel llamándolo por su nombre. Juan, Juan, ayúdame. Mi padre y todos sus amigos al principio no creían lo que escuchaban. Ángel se había separado del grupo tan solo unos minutos antes y todo parecía bien con él. Al creer que sus oídos los engañaban o que habían escuchado mal, siguieron con lo suyo, platicando y bromeando en la entrada de la tienda. No pasaron ni 5 minutos cuando de nuevo pudieron escuchar la voz de Ángel llamando por ayuda. Esta vez estaban seguros de lo que habían escuchado. Era su voz. Todos se pusieron en alerta, pues en una oscuridad tan profunda y un pueblo tan alejado de todo, muchas cosas pasaron por sus cabezas. ¿Lo habían atacado perros? ¿Lo estaban intentando asaltar? ¿Lo vendrían persiguiendo? Todo eso se discutió en cuestión de segundos mientras razonaban que en un lugar tan tranquilo y callado sería imposible no haber escuchado el aquelarre de un suceso como ese. Rápidamente, 4 de los 5 amigos se separaron para buscar y ayudar a Ángel. El otro, Aldo, el 5º miembro del grupo, se quedó en la entrada de la tienda con el tendero por si Ángel llegaba a la tienda en algún momento. Mi padre corrió por la larga y oscura avenida, cuesta abajo, perdiéndose entre la oscuridad. Mientras avanzaba solo podía sentir cómo sus ojos se adaptaban poco a poco a la oscuridad. Después de unos segundos ya era más claro y podía ver el suelo pedregoso, las casitas iluminadas con una vela cuya luz apenas penetraba las gruesas cortinas de las cabañitas de la zona, y la cancha, esa cancha al pie del pueblo donde jugaron toda la tarde momentos antes. Ángel no aparecía por ninguna parte. Mi padre, con frío y con un zumbido en los oídos como el único sonido que interrumpía el silencio de la noche, junto con algunos grillos e insectos, alzó un poco la voz para llamar a su amigo. Un segundo después, un nombre volvió a resonar entre las casas del pueblo, pero esta vez con un eco extraño, como amplificado, pero a la vez con un tono moderado, como si estuviese a unos metros de él. Mi padre corrió en dirección de esa voz. Adentrándose de nuevo en la avenida principal, la voz no paraba de escucharse pidiendo ayuda, pero como si se fuese alejando, una sensación como cuando se persigue la luna pero nunca la alcanzas. Mi padre siguió a Ángel, o su voz, a la entrada del rancho de la abuela María, mientras pasaba corriendo por al lado del cuarto donde se encontraba la cocina y poco más. Él se adentraba más y más en la maleza, donde ya no había camino, ni siquiera de tierra. Mi padre seguía escuchando sus llamados de auxilio, pero se percataba de que el suelo que pisaba se iba hundiendo un poco más con cada paso. Cuando se dio cuenta, estaba a unos pasos del borde del barranco, rodeado de árboles, hierba y piedras. Mi padre razonó que era imposible que la voz viniera del fondo de la barranca. ¿Cómo podría llegar la voz de alguien hasta el pueblo tan claramente? ¿Por qué estaría Ángel ahí? En cuestión de segundos, su angustia por su amigo en problemas se convirtió en un sentimiento de genuino terror. ¿Qué era lo que, aunque en sus esfuerzos, ahora por alejarse, lo seguía llamando por su nombre? Se encontraba en un lugar que no reconocía, y en su lucha por subir hacia el rancho, parecía que la barranca había hecho sus rocas más escarpadas y resbalosas, los árboles más altos y la maleza más tupida y espinosa. A punto de rendirse y caer exhausto, una voz familiar lo llamó. Era Aldo, el amigo que había esperado en la tienda. Detrás de él venía el resto de sus amigos, Ángel incluido. Mi padre les suplicó que salieran de ahí lo más pronto posible. Sus amigos, confundidos por su reacción, no dijeron nada y corrieron fuera de ahí. El camino ahora parecía el de siempre, algunos arbolitos de baja altura, pasto, nopaleras y piedras que no rebasaban la altura de la rodilla. Al llegar a la seguridad de la casa de la abuela María, Aldo le comentó que los llamados de auxilio de Ángel solo él los había seguido escuchando. Apenas 2 o 3 minutos después de haber emprendido su búsqueda, Ángel apareció en la tienda esperando reunirse con todos.
Los demás, al no oír nada más, volvieron eventualmente a la tienda y de ahí se juntaron todos. El único que no regresó fue Juan, mi padre. Ahora todo se había convertido en una búsqueda por él. Rápidamente fueron a buscarlo a su casa, al rancho de la abuela. Ella les dijo que lo vio pasar corriendo por ahí hacía unos minutos, pero que se había perdido en el borde de la barranca. A ella no le pareció importante, pues estaban muy acostumbrados a andar por ahí. Después de todo, era su hogar. La noche terminó con un sentimiento de incomodidad. ¿Qué fue eso que llamaba a mi papá desde la barranca? ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Siquiera era humano? ¿Qué hubiera pasado si nadie lo hubiese detenido? A décadas de este suceso me pregunto si eso sigue ahí escondido, o la gentrificación y la actividad humana han alcanzado la zona y han barrido con esos fenómenos que solo se dan en los lugares remotos o en los pueblitos. Yo mismo, hace ya casi 30 años, llegué a ir en familia a ese rancho. Escuché leyendas de brujas que acechaban a los niños para llevárselos. Algo así será lo que intentó llevarse a mi padre al fondo de aquel cañón.